buenos días amigos y amigas. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero Acontecer Noticioso. Les saluda Jaime Martín. Y Abigail Ochoa. Estaremos llevándoles hasta ustedes las noticias más importantes. Estos son nuestros titulares. Mal estado de las calles en Parcelación, California. Contaminados por plomo en Sitio del Niño reciben tratamientos médicos. Entrevista exclusiva sobre el cambio climático. Proyecto innovador de educación básica en Escuela Uruguay. El mal estado de las calles y cunetas es un tema alarmante para los habitantes de la Parcelación, California, donde sufren de inundaciones cada vez que llueve. El mal estado de las calles y cunetas de la Parcelación, California, en La Libertad, es un caso que alarma a los habitantes. Cuando llueve el agua no tiene dónde, un drenaje cabal para ellos correr, para que el agua corra sin un tropiezo. Entonces, ahí es donde en algunas partes de la colonia, de la notificación, algunas casas se les entra el agua, ¿verdad? Las fuertes lluvias generan inundaciones y grandes valles en las calles. Los conductores se ven obligados a hacer maniobras para evitar que sus vehículos sufran daños. Bueno, aquí nos afecta porque las calles se nos inundan y no podemos salir así. Lo que tenemos que enrollarnos el pantalón y quitarnos los zapatos, porque aquí como que para el río se ven las calles. Los habitantes solicitan ayuda a las autoridades correspondientes. Las calles y las cunetas en mal estado afectan también su salud. Las cunetas del lugar se han convertido en lugares de desarrollo de zancudos. El problema se hace más grande porque es una amenaza para la proliferación del dengue. Para Acontecer Noticioso, Milton Rodríguez. Los habitantes de la colonia Jardines de San Bartolo se ven afectados por una cárcava que se ha generado. Esta vez se registra una nueva cárcava en Jardines de San Bartolo, en el municipio de Ilopango, lugar donde se ven afectados muchas familias que manifiestan tener sus viviendas amenazadas debido al peligro que esto representa. El porqué del aparecimiento de esta cárcava la atribuyen a diferentes causas relacionadas con construcciones en lugares inadecuados, mal manejo de las aguas lluvias y también de la falta de mantenimiento de drenajes. Los habitantes de esta zona afirman que ya les hizo un llamado a las autoridades competentes, porque el riesgo que esta cárcava siga creciendo aumenta debido a las constantes lluvias que se registran, y se espera que se solucione el problema antes que esta cárcava continúe creciendo. Muchas familias en Ateo están preocupadas a causa del mal estado que se encuentran las vías. Los habitantes de la colonia El Tigre en Ateos temen quedar incomunicados a causa del estado de las vías. La pasada tormenta 12E dejó en ruinas las vías de acceso a la comunidad. La directiva solicitó ayuda, pero no recibió respuesta. Fíjese que hemos visitado los lugares donde el presidente o el ministro de Obras Públicas ha estado presente inaugurando obras, infraestructura de puentes o alguna otra obra, y hemos aprovechado para presentar cartas, firmas y fotografías del estado actual de la carretera en nuestro caso y del puente, pero hasta el momento solamente hemos recibido promesas, ¿verdad?, de que no hay fondos. A este problema se le une la estructura de un puente que está ubicado en el río que pasa por la zona. Al haber demasiadas lluvias, causa inundaciones. Doña Francisca y su madre cuentan lo que vivieron en la tormenta 12E. Sí, perdimos colchonetas, unas camas, todo eso. Y ropa, pero vieron quienes los regalaron ropa, porque bastantes cosas se perdieron. Y en cambio, hay personas que no perdieron, pero sí, en estas colonias, estas dos colonias, la mayoría de personas perdió todas sus cosas. Piden ayuda para que la historia no se repita. Habitantes contaminados con plomo en Opico siguen en peligro a causa de las cenizas que han quedado en la fábrica de baterías Record. La periodista Blanca Jovel nos informa. Los habitantes de la colonia Nuevo Sitio del Niño en Opico continúan sufriendo por los efectos que provocó la empresa de baterías Record. Cuando ellos citan a los, digamos, a los pacientes que
pero bendito sea Dios, Dios quizás lo aguarda uno, porque yo nunca me he ido a enfrentar con ellos. Gracias. Como dicen ellos, no se acusan, uno no lo va a acusar a ellos, pero se van a enfrentar en qué acuerdo se puede llegar con ellos, y entonces, y que vean que en qué manera los pueden ayudar, como decían los que están más afectados, los que viven cerca, que nos compren terreno para poderlos mover de allí, trasladarlos a nosotros de allí. La fábrica ubicada en el nuevo sitio del Niño generaba grandes cantidades de plomo que contaminaron a más de 1000 personas. Las autoridades actualmente les están dando víveres para disminuir el nivel de plomo en la sangre de los afectados. Por su parte, la clínica comunal ofrece tratamiento médico. Al querer consultar con los doctores, argumentan que no están autorizados para hablar sobre el tema. Los daños provocados por la empresa aún no terminan. Las cenizas producidas con las baterías continúan contaminando a pesar de que la fábrica está cerrada. Muy bien, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Regresamos en breve con más información. Cuando volvamos, entrevista exclusiva sobre el cambio climático. Por mantenerse en sintonía de su noticiero Acontecer Noticioso. A continuación les presentaremos una entrevista acerca de las medidas de prevención frente al cambio climático con un especialista del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Buenos días amigos televidentes. Este día en la entrevista de hoy tendremos la oportunidad de hablar con el señor Emilio Márquez, doctor en Economía y especialista en cambio climático en el Ministerio de Medio Ambiente. Un gusto, señor, atendernos este día. Un placer. Mucho gusto. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes algo sobre el cambio climático. Ok, muchísimas gracias. Bueno, doctor, para empezar quizás enfocarnos un poco a hablar sobre lo que es el cambio climático, ¿no? Y todas las repercusiones o todos los estragos que de repente arroja este fenómeno natural a la sociedad salvadoreña, ¿no? Al territorio salvadoreño. Entonces quizás para comenzar con la entrevista nos gustaría conocer un poquito sobre lo que en realidad es el fenómeno del cambio climático. Bien, el fenómeno del cambio climático, como se denomina a nivel mundial, es lo que llamaríamos una externalidad negativa a nivel mundial, justamente porque genera efectos adversos a la población que sin buscarlos pues se generan efectos sobre ellos. El cambio climático efectivamente es lo que llamaríamos el efecto invernadero incrementado. ¿Y qué es esto? El efecto invernadero no es más que el proceso de calentamiento de la Tierra producto de la mayor concentración de los gases de efecto invernadero que se emiten justamente producto de la quema de los combustibles fósiles específicamente. Y aunque tenemos variabilidad climática y cambio climático, específicamente se habla de cambio climático porque es generado justamente por el hombre. Es un fenómeno eminentemente físico, pero al mismo tiempo generado justamente por las acciones y por la actividad del hombre a través de sus procesos de desarrollo. Y aquí es importante mencionar que en el cambio climático y en la Convención de Cambio Climático se estableció de que tenemos como sociedad responsabilidades compartidas pero diferenciadas. ¿Y qué significa eso? Significa que los países que actualmente son desarrollados tienen el principal elemento causante
de que los procesos de concentración de los gases de efecto invernadero y por lo tanto el proceso de calentamiento global se haya venido generando. Justamente nosotros somos responsables, pero la responsabilidad en última instancia es de los países desarrollados. Este término que me acaba de mencionar sobre variabilidad climática, ¿no? Aparte del fenómeno del cambio climático, ¿en qué consiste realmente? La variabilidad climática justamente son esos procesos naturales sin que exista la intervención del hombre como tal. Los procesos naturales, porque aquí quizás había que aclarar un elemento importante. Los gases de efecto invernadero no son malos per se. Es decir, los gases de efecto invernadero son necesarios, puesto que son en su dimensión o en sus cantidades naturales, digamos, estos justamente posibilitan a que la Tierra no se congele. Es decir, sin la existencia de esos gases de efecto invernadero, no se atraparían la radiación y la Tierra tendería a estar en una temperatura por debajo de los 3 grados. Y por lo tanto la vida no existiría. De ahí que es necesario la existencia de estos gases de efecto invernadero y por eso hay un proceso natural de emisión de los gases de efecto invernadero. Lo que sucede justamente es que se exacerba con la actividad humana. Se ha exacerbado justamente la concentración de estos gases de efecto invernadero. Ok, y para que los amigos televidentes de repente entiendan en qué afecta realmente el cambio climático al territorio salvadoreño, ¿cómo podríamos entender eso? Bien, es importante mencionar que cuando hablamos de cambio climático encontramos dos elementos importantes. Una parte evidentemente física, natural, en cuanto a las emisiones de esos gases que se dan de forma natural, y también un elemento socioeconómico. La combinación de estos elementos pues es que lleva a ver el cambio climático como un elemento transversal. ¿Qué significa eso? Específicamente el calentamiento global genera varias consecuencias. Una es que se elevan las temperaturas. Al elevarse las temperaturas se generan, dependiendo de las consecuencias a nivel planetario, son diferentes, ¿no? Tendríamos, digamos, un deshielo en las partes árticas, en el polo. Al incrementarse las temperaturas tendríamos un deshielo y por lo tanto la posibilidad de que haya incrementos en los niveles del mar. Pero al mismo tiempo el incremento de las temperaturas nos podrían generar procesos extremos. Es decir, por un lado el clima cambia, y el clima no solamente son las temperaturas, es la humedad, son los vientos, es la temperatura misma, y al cambiar el clima, el ambiente, se generan, digamos, cambios específicos en los comportamientos, en los patrones de las lluvias. Entonces tendríamos dos tipos de afectaciones. De pronto podemos tener ciertas lluvias concentradas, intensidad de lluvias fuertes en poco tiempo, y eso genera, digamos, que el suelo no tenga la capacidad de absorción de infiltrar, y por lo tanto tendríamos las escorrentías y producto de ello las inundaciones. Pero al mismo tiempo también podemos tener, dados los incrementos en la temperatura, también podríamos tener periodos de sequía mucho más prolongadas. Entonces, por un lado podemos tener mucha agua en poco tiempo, pero por otro lado podemos tener menos agua. Y eso tiene sus implicaciones económicos, sociales, digamos, en la parte de la energía, por ejemplo. Tendríamos la necesidad, si llueve muy poco, tendremos problemas de disponibilidad de energía. Y así podríamos seguir enumerando más elementos al respecto. A ver, doctor Márquez, yo quisiera tocar un punto ahorita que creo que sería necesario de repente explicárselo, ¿no?, a nuestros televidentes. De repente, toda esta cuestión, todo este fenómeno climático que en los últimos años hemos estado viviendo, si hacemos un recuento podemos acordarnos del huracán Katrina, del huracán Stan y la más reciente, la depresión tropical 12E, ¿no? Fueron 10 días de una intensidad de lluvias que provocaron tantos desastres y cosas que afectaron no solo a la población en sí, sino que al mismo medio ambiente, al mismo ecosistema salvadoreño. No sé si todas estas experiencias que se han tenido en los últimos años de repente han servido para formar quizás en las instituciones una pronta, una inmediata respuesta que garantice de repente
tanto la prevención, ¿no? como todos esos trabajos de reacción y todas esas cosas que puedan ejecutar para contrarrestar, aunque sea una parte de todos estos fenómenos provocados por la naturaleza. Efectivamente, si hiciéramos una comparación, digamos, aquí hay más bien podemos ver unos cambios importantes en cuanto a los eventos de gran trascendencia, como fue en 1990 y finales del 98 con Mitch. En ese momento, digamos, fue uno de los fenómenos hidrometeorológicos más fuertes que generó muchas muertes y muchas pérdidas. Hasta ahí, digamos, hay un quiebre donde comienza a generarse la conciencia de que los fenómenos no son naturales, sino que es una relación socionatural, si se quiere. El evento es natural, pero las condiciones son sociales, y en función de eso pues es que se establecen las pérdidas y daños. De ahí que hemos venido teniendo también una serie de eventos, como usted lo mencionaba, en el caso de el Ida, más específicamente que nos ha afectado a nosotros, el evento Ida, Ágata, y la última, el fenómeno 12E. Por supuesto que antes éramos mucho más vulnerables, habían, digamos, los centros de monitoreo no tenían las capacidades que en este momento ya se tienen. Ha habido un proceso justamente de mejoramiento, y por lo tanto diríamos que ahora somos, a pesar de que estamos expuestos, digamos, constantemente a estos fenómenos, ahora tenemos, digamos, un nivel de preparación superior, porque se le ha invertido no solamente con equipamiento, sino también con capacitación, y por supuesto con la experiencia misma que han supuesto este conjunto de eventos que han aparecido. Bueno, doctor, también hay otro tema que quizás sería interesante o sería necesario retomarlo, por el hecho de que de repente puede ser uno de esos factores que alteran el cambio climático, o que abonan quizás un poco a que estos fenómenos ocurran con mayor frecuencia, ¿no? Sabemos que los árboles son una parte vital de los ecosistemas, nos producen el aire, ayudan a la creación de nuevos yacimientos de agua, y desde hace poco tiempo en El Salvador han habido serios problemas con la tala ilegal de árboles, ¿no? Yo quisiera hablar de un caso en concreto, un caso en particular. En el departamento de Chalatenango, en el municipio de Los Planes, Chalatenango, hay propiedades de algunas personas, ¿no?, residentes del lugar. En una investigación que nosotros pudimos abordar, nos comentaban los mismos pobladores que de repente personas extranjeras, o por lo menos extranjeras a la zona, ¿no?, llegan y sobornan a las mismas autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, y de repente talan los árboles que están en su propiedad, y al momento de que ellos hacen la llamada para denunciar, ¿no?, esos hechos al Ministerio de Medio Ambiente, se presentan los funcionarios y como quien dice, ¿no?, se hacen los suizos y se van por otro lado, o tratan de evitar sus responsabilidades, ¿no? Pero yo quisiera tal vez que usted nos explicara qué importancia tiene la tala de árboles en este fenómeno, y por qué hasta cierto punto todavía es un poco permisible, ¿no?, esta situación. Qué bien que hace la pregunta, pues eso me permite mencionar que dentro de los elementos que se establecen en la Política Nacional de Medio Ambiente, en la nueva política, justamente en el diagnóstico se establece que uno de los problemas fundamentales es la degradación de los ecosistemas, justamente producto de ese proceso de talas. El suelo se ha venido degradando cada vez más, ha sido más erosionado. Ahora, en el aspecto forestal, digamos, es el Ministerio de Agricultura quien le compete, justamente tiene en su marco legal, le compete justamente el verificar o el regular esos procesos. Como Ministerio de Medio Ambiente nos compete justamente la gestión ambiental. Y pues efectivamente para nadie o sea, es conocido justamente que El Salvador es uno de los países que tienen más deforestado, apenas el 13% si se quiere, tenemos no sé si llamarles bosques, bueno, es 13%, digamos. De ahí el país en general ha sido degradado totalmente. Hay cambios de uso de suelo, producto del proceso
del desarrollo de la agricultura, que pues se viene la disyuntiva entre el uso para los cultivos, pero por supuesto eso supone que los suelos se ven afectados y degradados. De ahí que tengamos entonces el problema serio de la deforestación. Y eso igual en el contexto del cambio climático, entre mayores bosques, esos tienen la capacidad, los bosques tienen la capacidad de absorber el CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero, y sobre esa base la captación del CO2 supone por lo tanto menores emisiones a la atmósfera de estos gases y por lo tanto reducir en este contexto el proceso de calentamiento. Pero sobre todo el hecho de que tengamos un suelo degradado nos hace a esos ecosistemas más vulnerables, y por lo tanto es que ahí tenemos entonces las escorrentías, la no absorción, la no capacidad de los suelos de filtrar el agua y por lo tanto de regular para que cuando lleguen a los ríos estos no se desborden. Justamente por producto de ese proceso de degradación es que no se tiene la capacidad de los suelos para regular y pues tener justamente esos problemas de inundación. Sí. Retomando quizás el mismo punto, con esto de la tala de árboles, ¿cuáles son realmente las medidas que está tomando el Ministerio para evitar esto? Quizá es importante también en el contexto de la Política Nacional de Medio Ambiente, se está impulsando un programa muy importante, un programa de restauración de restauración de ecosistemas y paisajes, con los problemas que se tienen de financiamiento, pero hay una idea muy importante de no forestar como tal, sino de restaurar esos suelos. En ese contexto, digamos, el Ministerio está impulsando dentro de otras medidas ese programa de restauración de ecosistemas y paisajes, entre otros. Bueno, muchísimas gracias, doctor Emilio Márquez. Gracias por habernos hablado un poco sobre el cambio climático y por ayudarnos a entender de repente cuál es el trabajo que realmente se está ejecutando en el país, ¿no?, para tratar de contrarrestar y evitar estos fenómenos que tanto nos afectan, ¿no? Bueno, a ustedes televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por mantenerse informados con su noticiero Acontecer Noticioso, que este día les hemos transmitido una entrevista especial, ¿no?, con el doctor José Emilio Márquez, especialista en cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Será hasta una próxima emisión. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. A continuación haremos una nueva pausa. Por favor, no nos cambien. Cuando volvamos, escasez de donantes altruistas de sangre. Miren eso. ¿Cómo seguirá? ¿Ah? ¿Qué le pasó a ese hombre? Sin saber. ¡Levanten de nuevo ese cartel! A tu meta tan distante. No te dejes vencer. No te dejes vencer. Hay que creer. Todo es posible. Hay que ¡Vamos, ánimo! Sigan en sintonía de Acontecer Noticioso. Se realizó el primer foro Sin Mujeres No Hay Soberanía Alimentaria, impulsada por la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central de El Salvador, que desarrolló diferentes acciones y proyectos para la soberanía alimentaria, celebrando el Día de la Alimentación Mundial. FECORACEN es una organización que aglutina cooperativas y pequeños productores y productoras agrícolas que luchan por encontrar la solución a los problemas de la soberanía, alimentación, desarrollo organizativo, educación, formación política, medio ambiente, administración, equidad de género y crédito. En este foro se reunieron muchas mujeres que llegaron de diferentes lugares como
Tacachico, El Paisnal, entre otras comunidades. Se resaltó principalmente la participación de las mujeres como actoras económicas que contribuyen a la generación de alimentos, y la falta de reconocimiento del papel económico de las mujeres ha provocado que sean excluidas de los beneficios del desarrollo económico. Sin embargo, se ha demostrado ampliamente que ellas realizan una contribución significativa con su trabajo dentro de las diferentes actividades económicas y principalmente dentro de aquellas acciones de orden productivo y reproductivo. De esta manera, se recalcó que las mujeres carecen de medios para la producción, tierras, animales, dineros, entre otros. Son muy mínimos y limitadores de su potencial de decisión ante lo productivo, planteando a la vez posibles soluciones para un mejor desarrollo de las mujeres. Los donantes altruistas de sangre están desapareciendo. Marcela Ayala nos informa sobre esto. En nuestro país son muchas las personas que se encuentran internadas en hospitales por diferentes razones, ya sean enfermedades crónicas, hechos violentos y otros en los que la sangre se vuelve un elemento irreemplazable para salvar una vida. Pero en nuestra sociedad no se ha creado conciencia en la que se dé a conocer la importancia de los donantes altruistas de sangre. La Organización Mundial de la Salud pide de que todos los países que estamos en desarrollo, subdesarrollo, que cambiemos todas las donaciones de reposición por donación altruista. Es un reto que tenemos en El Salvador. Entonces quieren que cambiemos esa conducta, por eso nos han mandado hasta países de apoyo como Japón, Brasil, España, para que nos estén supervisando. Las instituciones de salud se ven afectadas ante tal hecho, debido a que la cantidad de donantes que asisten es solamente para ayudar a familiares, es decir, donantes por reposición, mientras que la donación altruista no se ve reflejada en las estadísticas. Según el coordinador del Banco de Sangre del Hospital Nacional Rosales, licenciado Juan Pablo Asensio, en nuestro país falta promover campañas de donación para que los ciudadanos apoyen con más frecuencia. Por su parte, donantes del Hospital Nacional Rosales reconocen la necesidad que se tiene ante esta problemática. Es importante porque hay muchas personas que quizás no tienen la posibilidad ni la facilidad de que les ayuden, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a analizar la situación del país, cómo está también, entonces, y si uno puede y tiene la intención, pues hay que hacerlo. Informó para Acontecer Noticioso Marcela Ayala. La Secretaría de la Cultura se encuentra desarrollando el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, un proyecto que tiene por objetivo proporcionar la construcción de un país de lectores y lectoras. Este inició desde el año pasado y centra sus esfuerzos en un sector de la población. El público más querido o que más buscamos son los niños y las niñas, sobre todo los primeros lectores, porque sabemos que por un lado allí está la importancia de fomentar el hábito desde las edades más tempranas. Si el niño y la niña te lee pronto, lo más probable es que se mantenga lector siempre. El plan desarrolla varias actividades en todos los departamentos del país que poseen una biblioteca pública. En esta se proporciona literatura salvadoreña. Para ello buscan autores nacionales que posean obras significativas y publicables, los cuales interactúan con los jóvenes. Se hace un conversatorio en las diferentes bibliotecas públicas y nacionales alrededor del país. En estos conversatorios se habla sobre un autor en específico, y a través de la metodología lúdica que utilizamos, que es a través del juego, buscamos incentivar esa lectura en los preadolescentes y en los adolescentes. Suma el tour de Bibliobús y recitales para la poesía, mismas que pretenden ser realizadas junto al plan hasta el 2014. Sin embargo, el director Velasco afirma que el plan puede ser retomado por otro gobierno, puesto que sus objetivos se encuentran proyectados a largo plazo y no tiene caducidad. Profesores de la Escuela Uruguaya en Mexicanos han ganado diferentes reconocimientos tanto nacionales como internacionales por la creación de un método de alfabetización llamado Pasitos Seguros. La nota a continuación. Desde hace 5 años, en El Salvador, se ha ido desarrollando un nuevo método de alfabetización que facilita el aprendizaje de la escritura y la lectura, no solamente en niños y niñas, sino también en toda persona interesada en su educación. El método Pasitos Seguros es un proceso metodológico, ¿verdad?, que sirve para lectura y escritura de los niños que tienen dificultades de aprendizaje. Desde el 2007 nosotros
iniciamos acá, del 2002, pero luego teníamos dificultades, traíamos a altas expectativas en los salones de aula regular, y allá el maestro está capacitado para trabajar con los 3 grupos. Trabajábamos con el semáforo. Los niños que estaban ubicados en el color verde son los excelentes, color amarillo los intermedios y color rojo los que tenían dificultades de aprendizaje. El método lleva por nombre Pasitos Seguros y ha sido desarrollado por 2 profesoras de educación básica de la Escuela Uruguaya en Mexicanos, la profesora Rina Boleván y la profesora Marfa de Pimentel. Su método ha sido ganador de diferentes reconocimientos a nivel nacional e internacional. Aunque el apoyo para la expansión del método a otros sectores del país ha sido muy poco y difícil de conseguir, sus creadoras esperan que un día pueda ayudar a la alfabetización de muchas personas en todo el país. Proyectos como Pasitos Seguros son métodos didácticos a los cuales las autoridades educativas a nivel nacional deberían prestarles mayor atención para su divulgación y expansión en el territorio salvadoreño. Para Acontecer Noticioso, Jaime Martínez. Es momento de realizar una nueva pausa. Continúe con nosotros. Cuando volvamos, caravana por la despenalización del aborto. La violencia contra la mujer no se puede callar. La violencia contra la mujer es violencia contra la sociedad. Denuncia. 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 Gracias por continuar con nosotros. Las organizaciones de mujeres feministas realizaron una marcha con el objetivo de hacer presión para que se despenalice el aborto terapéutico. En el marco del Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, centenares de mujeres recorrieron las calles de San Salvador para exigir la legalización del aborto. Los mensajes de concientización sobre el derecho a la educación sexual, el derecho a decidir sobre su cuerpo, fueron las principales vivas en todo el trato. Actualmente estamos en un país que denuncia a las mujeres más jóvenes y pobres, las denuncia de los hospitales públicos y las envía a prisión. La primera parada que el grupo de mujeres hizo fue en la Plaza de la Salud. Ahí un acto simbólico que demostraba la injusticia del sistema judicial y el error del sistema de salud al denunciar a mujeres que han sufrido un aborto. En América Latina y el Caribe se conmemora y se hace incidencia política y pública sobre las consecuencias que tienen las legislaciones restrictivas de la región. La caravana partió desde el Centro Judicial Isidro Menéndez rumbo a Casa Presidencial. Sin embargo, una muralla puesta por la Unidad del Mantenimiento del Orden a la altura del Parque de Pelotas les impidió llegar a su destino. Para Acontecer Noticioso, informó Jessica Orellana. Los vendedores del mercado Sacamil han vuelto a establecer sus negocios en las aceras. Fran Cortés nos amplía. Los vendedores del nuevo mercado de la colonia Sacamil decidieron abandonar sus puestos de trabajo, por lo que transcurrir por las calles de la misma se ha convertido en un caos debido a la aglomeración de personas. Ellos aseguran que las paredes del mercado se están derrumbando, siendo fuertes motivos para desalojar el local. Por su parte, la alcaldía de Mexicanos asegura que ha permitido que los vendedores ocupen el espacio público por el momento, mientras se inician los trabajos de reconstrucción. Ha pasado un mes que los vendedores abandonaron las instalaciones del Mercado Nuevo y las labores de reparación no inician, pese a los llamados hechos a Juanita de Pacas, actual edil del municipio. Se espera que pronto se solucione la problemática para que los vendedores inicien sus labores en el sitio asignado por el saliente alcalde, llegando así la calma a las calles de la colonia Sacamil. Muchas gracias por haberse informado con su noticiero Acontecer Noticioso. Estuvo con ustedes Jaime Martínez y Abigail Ochoa. Gracias por habernos acompañado. Esperamos contar con su presencia en la próxima emisión. Hasta la próxima.